Me pegaba porque no le sacaba trabajo o por coraje. ¿Cómo qué trabajo? ¿Qué es lo que te ponía a hacer? A planchar. Igual con la llave con la llave que se cambiaba el gas o con palos. Hay historias que comienzan de forma silenciosa, en hogares donde las discusiones se vuelven parte del ambiente y donde las heridas emocionales se acumulan sin que nadie las note. Un día, la tensión se vuelve tan constante que la salida más cercana parece ser cualquier puerta que conduzca lejos. A veces esa decisión nace del cansancio, de la idea de que afuera habrá un espacio más seguro, alguien que dé cobijo, un respiro. Y así, con la esperanza de encontrar un lugar donde sentirse en paz, una joven emprendió un camino que cambiaría su vida por completo. Lo que encontró no fue refugio, sino una trampa que se disfrazó de ayuda. Primero llegó la cordialidad, las atenciones, la sensación de haber sido recibida con afecto. Luego llegaron las exigencias, las jornadas interminables, los errores castigados con violencia, la privación de comida, las noches pasadas en el suelo, la soledad detrás de una pared que ocultaba su existencia. Día tras día, su cuerpo se marcaba con cicatrices nuevas, mientras su voz era reducida al silencio. Durante años, su mundo se volvió un cuarto estrecho, una rutina de abuso que parecía no tener salida. Esta es la historia de alguien que, en medio de la oscuridad más absoluta, logró encontrar una grieta por donde recuperar su libertad. Bienvenidos. Yo soy Pedro y estás escuchando La Voz del Crimen. Y antes de comenzar, quiero que me cuenten en los comentarios desde dónde nos están viendo, que dejen su me gusta y que se suscriban para no perderse ninguna de estas historias criminales reales que marcan a un país entero. Empezamos. La historia de Ana Laura, quien eligió llamarse Zunduri, comienza marcada por el silencio que ella misma decidió mantener sobre su vida personal. No se conoce el lugar exacto donde nació, solo que era mexicana. Tampoco se tienen datos sobre su familia más allá de su vínculo con su madre. Desde muy joven adoptó el nombre Zunduri, que significa niña hermosa. Y ese fue el nombre con el que prefirió ser identificada. Zunduri pasó su infancia y adolescencia en Tlalpan, en la Ciudad de México. Allí creció y permaneció hasta que, al llegar a la adolescencia, la relación con su madre comenzó a deteriorarse. Ella misma reconocía tener un carácter rebelde y no habituarse a seguir las reglas del hogar, lo que generaba discusiones constantes. Su madre, con un temperamento igualmente fuerte, respondía con malos tratos que fueron apareciendo desde etapas tempranas. A los 17 años, cansada de los conflictos que se habían vuelto parte de su rutina, Zunduri decidió abandonar su casa. Se fue con el novio que tenía en ese momento, convencida de que esa opción sería mejor que continuar en un ambiente lleno de tensiones. Durante los primeros meses, la convivencia con él parecía estable. Ambos se sentían tranquilos y la relación funcionaba relativamente bien. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a notar que no eran compatibles y en 2010 decidieron separarse. Cuando la relación terminó, Zunduri quedó sin un lugar a donde ir. Pasó varios días en situación de calle, sin tener claro qué hacer ni a quién acudir. Fue entonces cuando recordó a una mujer de su infancia, la dueña de una lavandería donde su madre había trabajado, cuya hija había sido su compañera en la primaria. Esa memoria se convirtió en la única referencia a la que podía aferrarse en ese momento. Con esa única referencia en mente, Zunduri decidió buscar a Leticia, la mujer que administraba la lavandería donde su madre había trabajado años atrás. Al verla, Leticia la reconoció de inmediato y escuchó con atención la situación que estaba atravesando. Sin dudarlo, le ofreció un espacio en su casa, asegurándole que tendría un techo, comida y un trato similar al de una hija más. Durante los primeros meses, la convivencia parecía estable. Zunduri realizaba pequeñas labores dentro del hogar. Limpiaba habitaciones, lavaba utensilios y ayudaba a mantener el orden general. A cambio, Leticia le ofrecía comodidad, ropa nueva y una cercanía que para la joven resultaba novedosa. Después de haber crecido en medio de una relación conflictiva con su madre, aquella atención
tenía un peso emocional profundo. Sentía, quizá por primera vez, que había encontrado un lugar donde podía encajar. Sin embargo, esa etapa duró muy poco. Después de 3 meses, el comportamiento de Leticia comenzó a transformarse. Empezó a recordarle de manera constante que su presencia generaba gastos, que estaba representando un esfuerzo económico y que no contribuía lo suficiente en la casa. Lo que inicialmente eran simples comentarios pasivos, pronto se convirtieron en exigencias más claras. Debía hacerse cargo formalmente del servicio doméstico. Leticia estableció horarios, le asignó responsabilidades fijas y le ofreció un pago mínimo que rondaba los $20 a la semana, una cantidad que no compensaba la carga de trabajo que debía cumplir. Aún así, para Thunduri, que no tenía otro lugar a donde ir, esa nueva dinámica parecía algo que debía aceptar, sin saber que era apenas el inicio de un cambio más profundo y devastador. El siguiente cambio llegó cuando Leticia decidió que Thunduri debía dejar las labores domésticas dentro de la casa y trasladarse por completo a la lavandería. El negocio requería mucha mano de obra para lavar, secar y planchar grandes cantidades de ropa. Hasta ese momento, las 2 hijas de Leticia se encargaban del secado y el planchado, pero un día, sin previo aviso, Leticia le informó a Thunduri que ellas ya no realizarían esas tareas y que ahora quedarían enteramente bajo su responsabilidad. La explicación que recibió fue que no había aprendido a planchar correctamente y que asumir todo el proceso le permitiría perfeccionar sus habilidades. Pero en realidad, aquella decisión la dejó enfrentándose sola a jornadas extenuantes de 20 horas continuas, sin descanso y bajo la presión constante de entregar la ropa impecable. Thunduri reconocía que, por su juventud y distracción, cometía errores. Algunas veces no doblaba bien las prendas, o quemaba alguna por descuido. Esos fallos se convirtieron en el detonante del maltrato físico. Los regaños subidos de tono dieron paso a gritos, insultos y finalmente golpes directos. Lo que había iniciado como una exigencia laboral terminó convirtiéndose en un ambiente de violencia diaria. Con el tiempo, los castigos se volvieron más severos. Thunduri relató que en repetidas ocasiones fue quemada deliberadamente con la plancha en zonas como el cuello, la espalda e incluso el rostro. Cada error, por mínimo que fuera, desencadenaba una agresión. Fue el comienzo de un infierno que aún no podía dimensionar. Con el paso del tiempo, la situación de Thunduri dentro de la lavandería se volvió insostenible. Las jornadas de 20 horas se convirtieron en su rutina diaria, un ritmo imposible de sostener para cualquier persona, especialmente para alguien tan joven. En muchas ocasiones, el agotamiento era tan extremo que ya no lograba regresar a su habitación para dormir. Terminaba quedándose en el mismo cuarto donde planchaba, recostada en el suelo entre montones de ropa que debía entregar. La falta de descanso se combinó con una nueva forma de castigo: la privación de comida y agua. Leticia empezó a negarle alimentos como medida disciplinaria. Ante el hambre, Thunduri recurría a cualquier recurso para engañar al cuerpo. Mordía el plástico que envolvía la ropa limpia solo para sentir que masticaba algo, aunque no le aportara ningún nutriente. La sed también se volvió insoportable. Hubo momentos en los que bebió el agua acumulada en las planchas, porque no le permitían acercarse siquiera a un vaso de agua. Mientras tanto, la violencia seguía aumentando. Leticia no solo la golpeaba y la insultaba ante cualquier error, sino que también encontró la manera de ocultar los abusos. Instaló una pared falsa detrás del mostrador para que los clientes no pudieran ver las condiciones en las que Thunduri trabajaba. Desde afuera, la lavandería parecía funcionar con normalidad, mientras detrás de aquella estructura, la joven vivía un desgaste físico y emocional devastador. A esta dinámica se sumaron también las hijas de Leticia, quienes inicialmente trabajaban en el área de secado y planchado. Con el tiempo, participaron del maltrato. El esposo de Leticia y, en ocasiones, la hermana de la mujer junto con su marido también se involucraron. Entre todos formaron un entorno que mantuvo a Thunduri atrapada, sometida y sin protección alguna. Después de 3 años enfrentando jornadas interminables, maltratos constantes y privaciones de todo tipo,
Zunduri encontró una oportunidad mínima pero decisiva para intentar escapar. Un día halló un billete en el pantalón de un cliente. Aquella cantidad, aunque pequeña, representaba para ella la posibilidad real de huir. Fue lo único que necesitó para intentarlo. Salió rápidamente del lugar y tomó un taxi, sin un destino claro, solo pidiéndole al conductor que la llevara lejos de la lavandería. Durante unos días logró refugiarse temporalmente en la casa de una amiga que también vivía en Tlalpan. Aquel breve periodo se convirtió en su primer respiro en años, una pausa inesperada que la hizo pensar que quizá podría reconstruir su vida lejos de quienes la habían sometido. Sin embargo, el alivio no duró demasiado. Leticia no tardó en comenzar a buscarla. Recorrió distintos lugares hasta encontrarla, y cuando finalmente dio con ella, llegó con amenazas que la paralizaron. Le aseguró que, si no regresaba, la acusaría de haber robado dinero de los clientes de la lavandería. Una acusación falsa, pero suficientemente grave como para llevarla a prisión. Aterrada y con el miedo acumulado durante años, Zunduri terminó cediendo. Al volver, Leticia le dijo que tenía una sorpresa para ella. Esa sorpresa marcó el inicio de una etapa aún más cruel. Una cadena destinada a mantenerla amarrada en el cuarto donde realizaba la limpieza y el planchado. A partir de entonces, Zunduri quedó físicamente privada de su libertad. A partir del día en que Leticia colocó la cadena, Zunduri quedó sometida a un cautiverio aún más severo. La ataban desde temprano y solo la liberaban para que continuara trabajando. Muchas veces debía planchar de pie, pero en otras, cuando el cansancio era tan intenso que no podía sostenerse, lo hacía sentada o encorvada, siempre bajo vigilancia. Cualquier error, incluso el más mínimo, se convertía en un castigo inmediato. Durante 2 años más, permaneció encadenada casi todo el día, sometida a la misma rutina agotadora, a los mismos abusos y al mismo silencio que había rodeado su vida desde que llegó a esa casa lavandería. Sumados a los primeros 3 años, en los que ya había sido tratada como una esclava, su cautiverio alcanzó un total de 5 años de explotación. Así llegó el año 2015, sin imaginar que ese sería el momento en que una falla mínima por parte de sus agresores abriría la posibilidad de recuperar la libertad que creía perdida. En ese momento, tras 5 años viviendo entre abusos, cadenas y jornadas agotadoras, ocurrió un descuido que cambiaría el destino de Zunduri. Ese día Leticia la encadenó como de costumbre en el cuarto donde pasaba la mayor parte del tiempo planchando. Sin embargo, cometió un error. Colocó el candado, pero no lo aseguró correctamente. Para la mayoría, un fallo tan pequeño podría pasar inadvertido, pero para Zunduri significó una señal clara. Aunque sabía que intentar huir nuevamente podía costarle la vida, también entendía que una oportunidad así quizá no volvería a presentarse. Esperó el momento indicado y cuando tuvo certeza de que nadie la observaba, logró liberarse con cuidado. Tomó un poco de dinero que había logrado esconder y comenzó a trepar por las paredes internas de la casa, buscando cualquier espacio que le permitiera salir. Finalmente encontró un orificio lo suficientemente grande como para escabullirse. Al atravesarlo, cayó directamente sobre una pila de basura en el exterior. El golpe provocó un ruido fuerte que hizo que los perros comenzaran a ladrar. Por un instante pensó que todo había terminado, que la familia saldría y la descubriría casi en la puerta misma del lugar donde había pasado los peores años de su vida. Pero contra todo pronóstico, nadie salió. Ese breve margen le permitió levantarse, sacudirse y comenzar a correr hacia la calle. Con el poco dinero que tenía, detuvo un taxi y subió de inmediato, pidiéndole al conductor que la llevara lo más lejos posible. Mientras el vehículo se alejaba, vio el calendario colgado en el interior. Era 22 de abril de 2015, el día en que finalmente había logrado escapar. Una vez lejos de la lavandería, Zunduri caminó sin rumbo, aún en shock y con heridas visibles por todo el cuerpo. Fue entonces cuando un hombre se acercó al verla desorientada y en mal estado. Le preguntó qué le había ocurrido, y ella, agotada y con miedo, comenzó a contarle lo que había vivido durante los últimos 5 años. Al escucharla, el hombre decidió grabar su testimonio en video,
no para exponerla, sino para protegerla. Comprendió que necesitaba pruebas de lo que estaba denunciando. Después la llevó a un hospital para que recibiera atención médica inmediata. Sin embargo, las enfermeras, al ver las lesiones que tenía, asumieron que el propio hombre era su agresor y se negaron a atenderla. Para él fue un golpe duro, pues temía dejarla sola, pero también sabía que insistir podría ponerlo en riesgo. Ante esa situación improvisó un plan. Le dijo a Zunduri que la llevaría al Ministerio Público y que, una vez allí, ella debía entrar sola y contar todo lo ocurrido. Él la esperaría afuera. Así lo hicieron. Al llegar, la joven reunió el valor necesario y se presentó ante las autoridades para relatar los 5 años de abusos que había sufrido. Su historia parecía tan extrema que, al principio, a los funcionarios les resultó casi imposible de creer. Sin embargo, pronto quedaría claro que cada palabra tenía respaldo en la realidad. Cuando Zunduri comenzó a describir lo que había vivido, relató cada detalle con una precisión que llamó la atención de las autoridades. Habló de los espacios donde trabajaba, de los objetos usados para agredirla, de los rincones donde quedaban manchas de sangre y de la pared falsa que impedía que los clientes notaran su presencia. Su narración coincidía con la estructura del lugar de una forma tan exacta que los agentes comprendieron que no estaban ante una historia inventada, sino ante un caso de violencia extrema. 3 días después de su declaración, el 25 de abril de 2015, la policía ejecutó una orden de cateo en la lavandería. La inspección confirmó, punto por punto, lo que Zunduri había declarado. Los agentes encontraron los objetos mencionados en los mismos sitios que ella había descrito: el espacio reducido donde trabajaba durante horas y la pared falsa instalada para ocultarla. A pesar de que la familia intentó limpiar la zona para borrar cualquier rastro incriminatorio, la apariencia ordenada no fue suficiente. Con pruebas de luminol, un reactivo capaz de detectar restos de sangre invisibles a simple vista, salieron a la luz salpicaduras en paredes, electrodomésticos y diversas superficies. Las muestras confirmaron que la sangre encontrada coincidía con el tipo sanguíneo de Zunduri, distinto al de los integrantes de la familia, lo que evidenciaba que las agresiones habían sido constantes y severas. Aquellos hallazgos permitieron que las autoridades dimensionaran la gravedad de su denuncia. Por primera vez, quedaba documentado un caso de esclavitud moderna dentro de la Ciudad de México. Después del cateo, Zunduri fue llevada nuevamente a un hospital y esta vez sí recibió atención médica. Los doctores quedaron profundamente impactados al evaluar su estado físico. Me pegaba porque no le sacaba trabajo o por coraje. ¿Cómo qué trabajo? ¿Qué es lo que te ponía a hacer? A planchar. Igual con la llave con la llave que se cambiaba el gas. O con palos. Tenía más de 600 cicatrices repartidas por el cuerpo. Presentaba un deterioro extremo y aunque físicamente parecía una adolescente de 14 años, en realidad ya tenía más de 20. Lo que más sorprendió al personal médico fue que sus órganos mostraban un desgaste comparable al de una persona de más de 80 años. Aún con ese diagnóstico devastador, Zunduri sabía que debía empezar de nuevo. Buscó a su madre y ambas lograron reconciliarse. Ese reencuentro se volvió un punto esencial en su recuperación, pues desde entonces permanecieron juntas y retomaron una relación que en el pasado había estado marcada por conflictos. Con el paso del tiempo, Zunduri logró recuperar parte de su salud y comenzó a reconstruir su vida. Empezó a trabajar junto a su madre en la venta de cremas, encontró estabilidad en una nueva rutina y empezó a recuperar la libertad que durante 5 años le había sido arrebatada. Ya no era la joven encadenada y maltratada que había huido de una lavandería. Ahora buscaba darle un sentido distinto a lo vivido. Mientras Zunduri avanzaba en su recuperación, las autoridades continuaban verificando la evidencia encontrada en la lavandería. Con los hallazgos confirmados, el caso progresó rápidamente hacia los tribunales. La gravedad de los hechos y las pruebas obtenidas durante el cateo permitieron que el juez dictara un auto de formal prisión contra Leticia, su esposo, sus 2 hijas y los demás familiares que habían participado en los abusos.
Todos quedaron sujetos a un proceso penal que se extendió durante varios meses. Durante el juicio se revisaron fotografías del lugar, los resultados de luminol, los objetos hallados en los sitios precisos que Thunduri había descrito y las marcas visibles que aún tenía cuando fue atendida en el hospital. El tribunal escuchó también su testimonio, cuya narración coincidía punto por punto con las pruebas materiales. Esa correspondencia entre su relato y la evidencia física se convirtió en un elemento decisivo para fortalecer la acusación. Debido a la participación colectiva en su sometimiento, todos los implicados enfrentaron el proceso como grupo. No solo se responsabilizó a Leticia como figura principal, sino también a quienes contribuyeron, permitieron o no evitaron los abusos durante 5 años. Finalmente, en mayo de 2017, se dictó sentencia. El juez determinó que cada uno de los integrantes de la familia debía cumplir 30 años de prisión, una condena proporcional a la magnitud de los delitos cometidos. Además, se les impuso una multa que, en conjunto, alcanzaba aproximadamente 1 millón de pesos. El fallo incluyó también la extinción de dominio de la propiedad donde operaba la lavandería, la cual pasó a ser propiedad del Estado. Con la sentencia finalizada, todos los involucrados fueron recluidos para cumplir su condena, mientras Thunduri comenzaba a dar los primeros pasos hacia una vida completamente distinta, lejos del lugar donde había sufrido el periodo más oscuro de su historia. Poco a poco empezó a compartir su experiencia con otras personas. Hablar sobre lo que había pasado se convirtió en una forma de liberar el dolor acumulado durante años y al mismo tiempo en una manera de ayudar a quienes podrían estar atravesando situaciones similares. Su caso empezó a llamar la atención de distintos medios, tanto nacionales como internacionales. Thunduri viajó a varios lugares, concedió entrevistas y relató su historia ante públicos diversos. Para ella, estas charlas tenían un propósito que iba más allá de narrar lo sucedido. Quería mostrar que, aun después de una experiencia tan devastadora, era posible recuperarse y comenzar de nuevo. En cada espacio donde se presentaba, repetía un mensaje claro. Muchas jóvenes que enfrentan conflictos familiares o problemas en casa buscan refugio fuera sin imaginar los riesgos que eso puede representar. Con su testimonio, buscaba advertir que la solución no siempre está en escapar, pues existen caminos más seguros que pueden evitar caer en manos de personas que aparentan ofrecer ayuda, pero esconden otras intenciones. Thunduri siguió adelante, fortalecida por la reconciliación con su madre y por la estabilidad que ambas encontraban en su rutina de trabajo. Compartir su historia se convirtió en una forma de canalizar lo vivido y a la vez en una herramienta para prevenir que otros pasaran por algo similar. Su voz, antes silenciada, comenzó a tener un propósito concreto mientras su relato llegaba a diversos lugares y audiencias. La historia de Thunduri nos obliga a mirar de frente una realidad que muchas veces preferimos creer imposible: la existencia de la esclavitud moderna en espacios cotidianos, en lugares donde cualquiera podría entrar sin imaginar lo que ocurre detrás de una pared, una puerta o un mostrador. Su caso expone cómo la violencia puede disfrazarse de ayuda, cómo la vulnerabilidad puede ser aprovechada por quienes aparentan ofrecer refugio y cómo el silencio, el miedo y la indiferencia pueden sostener durante años el sufrimiento de una persona. Escuchar lo que ella vivió no solo conmueve, confronta. Nos recuerda que estas dinámicas pueden estar más cerca de lo que creemos, invisibles para todos menos para quien las padece. Gracias por acompañarme en este recorrido tan duro como necesario. Si este caso te impactó o te hizo reflexionar, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y escribir en los comentarios desde donde nos escuchas. Ese apoyo permite que más personas conozcan estas historias reales y que sigamos dando voz a quienes durante tanto tiempo no pudieron alzarla. Cuídense mucho y nos encontramos en el próximo caso.